HBO Max, un servicio de streaming el cual salió junto a muchas más tras el boom de Disney Plus. El servicio se caracterizó por ser el Netflix de las sagas de Warner, la cual tiene franquicias gigantescas, las cuales de buena o mala manera han explotado a su favor. Y en el presente año 2023, para reforzar su catálogo, se estrenaron dos series que han dado mucho de qué hablar, siendo estas The Last of Us y la serie de la que hablaremos hoy, Vilma, un spin-off de Scooby-Doo, la cual desde un inicio generó controversia gracias a la inclusión forzada que esta presenta, ya que el cambio de raza y orientación sexual es evidente. No obstante, yo al ver esto dije, bueno, a la hora de hacer este video no me enfocaré en hacer comparaciones con producciones anteriores a esta, dejaré de lado esta polémica ya que a lo mejor la serie es buena y solo generó polémica por el cambio tan radical a los protagonistas. Sin embargo, una vez estás viendo la serie, te das cuenta que es imposible no hacerlo. No obstante, vamos por partes. Esta serie trata sobre Vilma, quien desde pequeña ha presentado un particular interés por los misterios, los cuales gusta de resolver, y a sabiendas de esto, su madre le fabrica sus propias tareas, las cuales Vilma gustosamente resuelve. Sin embargo, un día su madre desaparece en circunstancias extrañas, provocando que Vilma quede con secuelas reflejadas en alucinaciones, y realmente hasta aquí vamos bien. Y bueno, tal vez la trama no es algo que no haya visto antes, no obstante, me parece un argumento que puede dar cabida a otras subtramas las cuales ayudan a resolver la principal, ya que bueno, está claro que esta serie trata de resolver misterios, siendo que la serie arranca con uno, el asesinato de Brenda, la cual aparece sin cerebro en el baño de mujeres, y repito, hasta aquí vamos bien, ya que la serie nos deja en claro de qué va. Sin embargo, lo que no deja claro es qué tono quiere presentar, ya que esta serie, para quien no lo sepa, está enfocada para adultos, una clasificación la cual si sabes usar bien, puede representar una mejor exposición de tus ideas. No obstante, el tono de esta serie es una excusa para presentar las escenas más tontas y repugnantes que he visto en mucho tiempo, asemejándose más a una serie infantil, reemplazando el Coca-Cola pedo pis por sangre, sexo, drogas y estereotipos, siendo mi manera de sustentarlo el propio inicio de la serie, el cual cambié en cuanto al orden de los acontecimientos para que lograran entender, ya que el verdadero comienzo de esto es en el baño de la escuela, en donde nos muestran algo que en esta serie será una constante, el reafirmar las cosas de manera innecesaria, como por ejemplo esta para nada forzada escena de la cucaracha, la cual por temas de YouTube tendré que censurar, pero que tiene como propósito el mostrarnos las condiciones de la instalación. Sin embargo, por algún motivo los creadores de la serie pensaron que sería buena idea mostrar lo que nos mostraron, ya que sería gracioso. Que spoiler, nada en esta serie lo es. O bueno, no lo es cuando intenta hacerlo, ya que a mi gusto presenta el peor tipo de humor, el humor victimista, el cual se caracteriza por estar reafirmando el que las personas con ciertas características físicas socialmente aceptadas son superiores y tienen privilegios sobre los demás, mientras que los seres que no cuentan con esto son oprimidas y dejadas de lado solo por ser parte de este grupo, siendo esto el por qué mencioné hace rato el hecho del que no me puedo saltar todo este temita de la inclusión forzada, ya que este tema es utilizado como recurso cómico, y digo, si este fuera ocasional no estaría mal, ya que se podría interpretar como un tipo de humor negro. No obstante, la misma serie gira alrededor de esto, con afirmaciones tan radicales que se asemejan al clásico todos los negros roban o que todos los gays actúan de manera afeminada. Y dejando esto de lado, también cabe a resaltar otro gran problema de esta serie, sus personajes, que Dios mío, la palabra ridículo se les queda corto, ya que tenemos a Fred, el hombre blanco heterosexual rico, rubio y por ende estúpido, Daphne, la mujer bella que por ello es mala persona, y Shaggy, Norville, el sim de la protagonista, la cual cree que no tiene afecto solo porque alguien a sus ojos atractivo no gusta de ella. Y por destacar algo más de su protagonista, es el hecho de que esta es aparentemente la única con sentido común. Y sí, dije aparentemente, ya que realmente tiene una nula competencia, y esto se debe a la connotación a que ella, al ser de ciertas características, es más inteligente que los demás. Y ni hablemos de los personajes secundarios, ya que la cosa se pone peor. Sin embargo, si en alguien tengo que hacer hincapié, es en Fred, que por favor, la verdad es que hasta me da pena,
ya que todos los estereotipos hacia una persona con sus características físicas se ven reflejados en él, siendo un rubio estúpido que es oprimido por su padre y obligado a seguir una doctrina sumamente ridícula y, a decir verdad, bastante exagerada, pese a que claramente está enfermo. Y después de ver esto, quisiera saber si la directora de esta serie lo odiaba, porque lo que le hizo no es normal. ¿Y recuerdan que les mencioné el que esta serie no sabe definir su tono? Pues bueno, esto lo decía más que nada, ya que si bien esta producción es una comedia, esta no es del tipo de comedia que no se toma en serio a sí misma como padre de familia, ya que realmente la serie se esmera en intentar engancharte con sus misterios, pero francamente no lo logra, ya que yo no me puedo creer que en teoría en los 2 primeros capítulos se esté haciendo una investigación serial homicida de una persona, pero como si nada Fred le amputa una pierna a alguien y nadie dice nada, y esto no sucede una, sino 2 veces, con una escena sumamente tonta en la cual las madres de Daphne, quienes son detectives, se disfrazan de alumnos para atrapar a un narcomenudista, que es lógico que son Daphne y Vilma, provocando así una persecución en donde vuelven a hacer el mismo chiste de la amputación. Pero dejando esto de lado, si hice énfasis en esta escena es porque me pareció sumamente estúpida, ya que esto es una clara muestra de que la serie se asemeja más a una serie para niños que para adultos, ya que los personajes están demasiado caricaturizados y por ello la trama se ve afectada, por lo que, vuelvo y repito, no me puedo creer que unos detectives estén investigando un homicidio, pero al recibir un mensaje que ni siquiera es urgente, se van a toda velocidad y atropellan a unos estudiantes. O sea, ¿qué? Y escenas de este estilo hay muchas, pero creo que se entiende el punto. A decir verdad, esta serie pudo haber pasado perfectamente desapercibida. Sin embargo, el hecho del que no lo haya hecho se debe a la franquicia que están modificando, ya que esto está al punto de parecer una parodia, y si lo fuera, la verdad no estaría tan mal, ya que entendería que están exagerando la personalidad de los personajes originales. Sin embargo, esta serie es seria y la verdad falla estrepitosamente, y no es porque contenga inclusión forzada ni nada de eso, ya que a mi parecer nadie con 2 dedos de frente y que haya visto la serie considera que es el mayor problema, sino porque no sabe qué tono manejar, ya que a pesar de contar con una clasificación adulta, esta es desaprovechada y utilizada más como un recurso cómico bastante pobre. El hecho del que el argumento no sea coherente con el actor de los personajes me choca bastante, ya que para hacer una serie que no es episódica y contiene una trama, esto es sumamente contraproducente, y lo peor de todo es que todos están sacando conclusiones con tan solo 2 episodios emitidos, los cuales, a pesar de haber sufrido fuertes críticas, representaron un éxito en cuanto a audiencia para la plataforma. No obstante, esto de aquí solo está siendo utilizado para tapar todo lo malo de esta serie, y créanme, si tuvo buenos números en su estreno no fue por nada más que por la controversia que generó, y dudo bastante que su éxito se vea reflejado en posteriores capítulos, por lo que sin lugar a dudas, Vilma fue y probablemente será el peor bodrio que vi. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.